Hola, muy buenos días. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Agradecidos con el Señor por la vida, ¿sí? El domingo anterior empezamos el tema con respecto a la expectativa del Padre, la expectativa de Dios. Y vamos a hacer esta segunda parte en esta mañana. La expectativa de Dios, nada menos que el 100%. La expectativa de Dios, nada menos que el 100%. En el libro a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso del 1 al 4, es el apóstol Pablo el que escribe lo siguiente. Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ese texto es el que vamos a tener en medio de este tema. Pero antes también quiero que podamos repasar algunas cosas que vimos el domingo anterior, cuando decimos expectativa. Expectativa significa esperanza de realizar o conseguir algo. Expectativa es posibilidad razonable de que algo suceda. Expectativa es posibilidad de conseguir un derecho. Eso es lo que la Real Academia dice con respecto a expectativa. Y no menos la Escritura también, cuando habla de esperanza de realizar o conseguir algo, cuando en la Escritura aparece la esperanza, la palabra esperanza es expectativa. Entonces, es Cristo en nosotros la expectativa de Dios. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El domingo anterior también vimos el vuelco del corazón a la expectativa del Padre y que hacíamos una pregunta: ¿qué se requiere para que el Padre revele a su Hijo en nosotros y que establezca su fundamento? Vimos algunos textos aparecidos ahí en Gálatas, porque se requiere que volvamos nuestro corazón total y completamente a Él. Si hablamos de la expectativa de Dios con respecto a nosotros, Él quiere que nosotros volvamos el corazón en plenitud y en totalidad. También vimos Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10, un corazón que busca a Dios. Y también presentamos otra pregunta y decíamos: ¿cuánto tiempo ha pasado que de verdad su corazón se incline a Dios de una forma en la cual se le busque en todo lo que Él quiere que sea buscado? La expectativa de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a trabajar también lo que el Padre espera de nosotros. Es el 100%, es el 100%. El Padre siempre está buscando el 100%. Y ya tenemos un texto aquí en Marcos capítulo 4, en verso 8, que nos habla de la tierra, que nos habla de eso que el sembrador sale a sembrar. Interesantemente, esta parábola es conocida por muchos. Yo no sé cuántas veces usted la ha leído, y yo no sé cuántas veces usted siempre ha pensado, y yo también, que somos el buen terreno. Ninguno de todos pensamos que es el malo. ¿O sí? ¿Alguien pensó que era el malo? Bueno, normalmente pensamos que somos el buen terreno. Pero
dentro de la parte de la expectativa de Dios, y hablando de Marcos capítulo 4, verso 8, que les invito a ir ahí, del 3 al 8, habla la parábola del sembrador. He aquí un sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y lo ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 30, 60 y 100 por uno. Hermanos, yo quiero que usted y yo tengamos en mente lo que Pablo habla en Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 4, y que pensemos en esta parábola. Dice, el apóstol empieza diciendo, ustedes han resucitado a una vida nueva con Cristo. Si eso es verdad, si dentro de la expectativa de Dios es que usted ha resucitado a una vida nueva, entonces la expectativa de nosotros con respecto a este texto tiene que ser que pongamos la mira en las cosas del cielo. Es decir, si yo he nacido y he resucitado juntamente con Cristo, mi responsabilidad dentro de la expectativa del Padre es que yo debo de poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, ¿cuánto de la expectativa de Dios se está cumpliendo? ¿Cuán terrenos somos nosotros? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Porque si yo he nacido de Dios y yo he nacido de nuevo, pongo entonces la mira en las verdades del cielo. Yo tengo un motivo y el Padre me da un motivo en su expectativa. Y cuando hablamos de la expectativa, recuerden que la palabra expectativa es esperanza. La esperanza de Dios, la esperanza del Padre, la expectativa de Él es que yo entonces tenga motivos claros por los cuales yo digo, yo he nacido de nuevo, por lo tanto pongo la mira en las verdades del cielo, porque Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y dice, piensen en las cosas del cielo, y nos da la recomendación, no en las de la tierra. Hermanos, ya aquí empezamos nosotros y tendremos que fraguar en medio de nuestro corazón, dentro de la expectativa que yo tengo o que me estoy haciendo de mi cristiandad, de mi forma de ser, de mi cristianismo, ¿qué tipo de terreno soy yo? Yo no puedo poner las cosas en la mira, en las cosas de la tierra. Porque otra vez el apóstol Pablo hace hace del tema algo que refuerza de una manera, aparte de impresionante, donde usted y yo no nos podemos perder. Pablo dice, y voy a leérselo dentro del pensamiento paulino, como Pablo, porque tenemos que, y no voy a hablar del contexto de Pablo como ese hombre que, ¿verdad?, que ya muchos conocemos, admirado por un montón, pero él no quiere ser admirado, él quiere que admiremos al Cordero, ¿verdad? Entonces, pero miren cómo Pablo lo hace. Dice, ustedes han resucitado a una vida nueva con Cristo, porque ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así es como Pablo piensa. Ustedes han resucitado, les dice a los colosenses, porque ustedes verdaderamente han muerto y la vida de ustedes está sencillamente, profundamente ahí. Ustedes como muertos a esta vida y la verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Es que yo pudiera saber 1000 cosas, pero ya decían los antiguos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo saber muchas cosas, hermanos. Usted puede saber mucho de la Biblia, de los autores, de interpretación. Usted puede hablar, hermano, usted puede saber, usted puede ser un teólogo y un todólogo y todo lo que usted quiera. El punto está en la praxis, en mi práctica, en mi intimidad y en lo que yo camino.
Si yo no me puedo ver muerto juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Él, el apóstol Pablo me está diciendo aquí, nos está diciendo en este Colosenses, ustedes han muerto a esta vida. Pero si yo he muerto a esta vida, entonces yo tengo la mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora sí, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Por qué, hermanos, nuestro corazón se turba tanto? Ya Jesús le dijo a aquella mujer, Marta, Marta, afanada y turbada en tantas cosas. Dice, mira, tu hermana escogió la mejor parte, sentada a los pies del Maestro. Hermanos, hay una reflexión necesaria para nosotros en este siglo. ¿Dónde quieres estar? ¿A los pies de Cristo o corriendo por la vida? Normalmente andamos corriendo por la vida. Ya no hay tiempo. ¿Se dieron cuenta que ya estamos en diciembre? Sí. Hermanos, es el trajín de la vida, es el aspecto en el cual nosotros no nos alcanza el tiempo. Es el asunto en el que nosotros, hermanos, tenemos que andar cortando espacios. Y a veces no ponemos la mirada en las cosas de arriba, ponemos la mirada en las cosas de la tierra. Y yo no estoy diciendo que usted está en pecado porque usted pueda ir al mall o pueda ir de vacaciones o pueda ir a viajar. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que nosotros tendremos que estar muy atentos y muy claros del tiempo que le estamos dando a Dios y cuál es la voz que direcciona mi vida. No es tanto lo que usted hace, es quién le dirige a usted su vida. ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién dirige mis pasos? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy corriendo por la vida sobre líneas que a veces, hermanos, no tienen ni son ni ton? Son solamente de este siglo. Pero a veces yo debo correr en medio de este siglo. En muchos aspectos, en muchas cosas. Pero si esta voz y este correr mío es direccionado por el Espíritu, el asunto está cambiando, porque entonces estoy poniendo la mirada en las cosas de arriba. Entonces puedo declarar que la expectativa de Dios en mí se cumple y que la expectativa mía con respecto a mi cristiandad y a lo que Dios es en mí y Cristo es en mí, entonces de verdad está produciendo lo que el apóstol dice, que Cristo es la vida de ustedes. Y entonces Pablo dice, cuando la vida sea revelada a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Tenemos que ser participantes esa es la expectativa del Padre, que todo mundo llegue a un conocimiento en el cual Cristo sea revelado. Otra vez, hermanos, no es lo mismo que usted conozca a Cristo que a Cristo sea revelado en usted. Si usted conoce a Cristo, usted puede conocer su obra, usted puede conocer lo que Él hizo y puede conocer sus palabras, puede conocer sus hechos y sus dichos. Pero ¿cuánto de verdad Cristo está revelado en mí? Amén. Y revelación tiene que ver con otras cosas de las cuales el terreno a nosotros nos dice mucho. Por ejemplo, aparece el primer terreno, ¿verdad? El primer terreno al que hace mención es el de junto al camino, el lugar por donde el hombre camina y lo endurece por sus pisadas. Ahí la semilla no tuvo oportunidad. Dice, fue devorada. ¿Cuántos oyen noticias aquí? La mayoría, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que hay un problema con un asunto de las inundaciones y todo un montón de aspectos, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? La huella del hombre sigue dejando destrucción en el camino. Estos acontecimientos se dan, yo no sé cuántos tienen, bueno, yo no tengo tantos años, más o menos. ¿Verdad? A esos que les dio risa, por favor, pasan a la oficina ahora. Porque, fíjate. Yo recuerdo de niño, yo no recuerdo esta noticia.
Los que tenemos un poquito más de 20 años, pero van a seguir, doña Marcela. Es que no había tele, dice Marcela. Por eso era. No, pero usted no escuchaba de eso. ¿Verdad que no se escuchaba de inundaciones? Ni se escuchaba de un poco de cosas. No, yo no sé dónde las veían ustedes, pero no se veía. Hermano, ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. No tapamos el sol con un dedo. Nosotros nos hemos encargado de destruir lo que Dios ha construido. Eso es verdad. En todo. Vea nuestra forma de comer hoy. Yo recuerdo, y yo hoy me puedo quejar, ¿verdad? Que yo me quejo en alguna medida, pero yo decía, yo me acuerdo que en mi casa lo único que había de comer era, carne. Ay, qué rico, ¿verdad? Ustedes tienen que comer todos los días y a todas las horas. Desayuno, almuerzo y comida. Pero era todo el día, eran todos los días y los domingos también. No, es que en mi casa los domingos yo sabía cuándo era domingo por un aspecto. Porque el domingo nosotros siempre nos daban un bollito de pan, uno. Pero el domingo nos daban bollito y medio con mantequilla. Entonces yo sabía, chiquitillo, yo sabía cuándo era domingo. Yo digo, bollito y medio con mantequilla, hoy es domingo. Pero no podía discernirlo por la ollecarne, porque la ollecarne era todo el día. Claro que sí es un manjar, por eso no ve, muestra un botón. Aló, los que hemos comido ollecarne nos mantenemos en un perfil así. En cambio, hermanos, vea la juventud, tenemos un problema, hay un caos. La semilla devorada. Y yo no estoy hablando solamente de la semilla espiritual devorada ante el flagelo de la escritura. Estoy hablando de que aún hoy tenemos un gran problema con nuestros niños. Tenemos un problema, hermanos, donde la población está comiendo tanta chatarra que ya parecen chatarra. Se ha llegado a extremos. Tienen que cerrar las sodas porque los jóvenes y los niños ya no comen lo adecuado. ¿Por qué? Hermano, otra vez, casemos las cosas naturales, porque nosotros hemos menospreciado el consejo de Dios, porque nosotros menospreciamos a veces cómo es que nosotros como terreno, siendo templo del Espíritu Santo, nosotros no guardamos ciertas reglas del juego. ¿Aló? No hay nadie de ese lado. Eso es verdad. Y necesitamos ser tan realistas como esto, hermano. La expectativa de Dios es que nosotros de verdad podamos surgir, que podamos mantenernos en el espacio y en el tiempo. Y cuando Dios nos llame a su presencia, nos llama porque Él quiere llamarnos. Pero algunos quieren irse antes porque al final no guardamos y cuidamos ciertas cosas. Este terreno junto al camino, hermano, yo creo que a veces estamos viviendo mucho junto al camino. A veces somos un terreno junto al camino donde no estamos guardando, hermanos, no estamos guardando ni la compostura. No estamos guardando. Hermano, ¿cómo es que hay países que la tasa es 0 de criminalidad? 0, yo digo, ¿cómo hacen? Sí, hay tasa 0 de criminalidad. Es más, estuve oyendo la estadística, en un país en Europa hay 0. ¡Cero! Y aquí yo no sé por dónde vamos. Esto es lo que hemos hecho. El hombre camina y endurece por sus pisadas. La semilla no tuvo oportunidad. Hermano, nosotros tenemos que saber qué tipo de terreno somos conforme a la expectativa de Dios. No me puedo quedar más ahí. Miren, cuando el Señor explica la parábola, deja claro algunas cosas. Productos que presentan en la televisión, ¿verdad? Para lograr que usted deje de hacer lo que naturalmente usted debiera de hacer y le venden el cuento que usted se adelgaza con eso. Pero son montones.
Hermano, usted ve la cantidad de cosas. Usted va a un centro comercial o a un mall y usted ve millones de productos, ¿verdad? Que lo van a hacer sin ningún esfuerzo. Solamente tragar. Hermanos, vientos de doctrinas en todas las áreas de nuestra vida. A nosotros nos han vendido un montón de cosas. Por ejemplo, una de las doctrinas más terribles que nos está a nosotros tocando es las doctrinas de esta parte de los derechos. Los derechos, hermanos, sin la responsabilidad de lo que el derecho, diría Cantinflas, es que no hay derecho. Hermana. Y entonces esto es un monstruo que crece, ¿verdad? Crece y crece. Y hermanos, y entonces hoy, ¿verdad? ¿Han oído el cuento del bullying? ¿Verdad? Entonces ya, aquí cada palabrita que aparece, nosotros la hacemos de lo mejor, sea a nivel espiritual, a nivel natural. Hermanos, hay cosas que nos están aconteciendo que tiene que ver con la semilla. Ve la otra semilla donde cae. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, pero las demandas del sol, el brillo del sol, el calor del sol, la demandante presencia del sol, en lugar de producir crecimiento de esa semilla, en particular, lo que había brotado se murió o se marchitó. El sol, hermanos, el sol de justicia, es decir, hermanos, la parte de la semilla que cae en pedregales, las demandas del sol, todo lo que acontece ahí, hermanos, esa parte de la semilla que cae en medio de todo esto, hermanos, no es el problema la semilla, el problema es del terreno. No hay nada malo con la palabra viva de Dios. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la verdad. Lo que sucedió aquí, hermanos, fue que como el sol no pudo cumplir con las demandas del sol ni resistir la prueba. Y hay mucho terreno, hermanos, y nosotros como terrenos tenemos que evaluarnos y ver desde qué tipo de terreno somos hablando de los de pedregales. Hay pruebas que vienen a nuestra vida y nosotros las rechazamos desde una. Hermano, las rechazamos desde antes, las rechazamos en el proceso, no resistimos. Nosotros no vemos como de Dios, que Dios pudiera probar en nuestros corazones esa parte de la expectativa que Él quiere cumplir. Y ahí, hermanos, ha entrado todo ese conformismo. No, y entonces aplicamos la palabra y a veces mal aplicada. Dios me cubre bajo su sombra, Dios me cubre con sus alas, Dios es un Dios bueno. Pero Dios es tan bueno que quiere sacar de mí a Cristo, porque yo estoy muerto juntamente con Él. Y la expectativa del Padre es que Cristo en mí sea la expectativa de esperanza, o la esperanza de la gloria, o la expectativa de gloria. Pero ¿qué pasa cuando vienen las demandas? ¿Qué pasa cuando viene el momento del asunto que yo tengo que poner la cara al viento? Ahí es donde todo el mundo sale en carrera, hermano. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando hay un problema en medio de un núcleo familiar, o en medio de la sociedad, o en medio del gobierno? Nadie fue Tete, pégale que ella fue. Es decir, usted no encontrará a nadie responsable. Es porque somos mucho de este tipo de terreno. Entonces no compramos la verdad. Sale, ¿verdad? Sale la planta y a la circunstancia primera, nosotros votamos por hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Salimos en carrera, nos marchitamos, no crecemos. La semilla en particular que brota, se marchita. La verdad no se compra. Y si yo no compro la verdad, no cumplo con la expectativa de Dios. Entonces yo prefiero estar en mi confort. No, pues yo estoy bien con Dios. No, pues yo aquí, no, pues yo de vez en cuando voy. Mano, ¿quién quiere pagar el precio? ¿Cuántos queremos pagar el precio y dar la vida por el hermano, por la hermana? Bueno, sigo. ¿Cuántas veces, y ahí tenemos otra, cuántas veces ha caído la semilla entre espinos? Y estos son los que reciben la palabra viva de Dios, pero su rutina diaria los mantiene demasiado ocupados como para encontrar al que es la vida misma, hermano. Es decir, hermanos amados en el Señor, las cosas del trabajo, la familia son más importantes y dejan de lado el Evangelio. Sin embargo, tratan de hacer lugar en sus vidas
para conocer al Señor. Hermanos, el cuidado de esta vida ahogada, la palabra que se ahoga, es que nosotros tenemos que entender de muchas formas y de una particular que no se trata de hacerlo el primero en la lista de prioridades. Nosotros tenemos nuestras prioridades a veces de una forma mal colocadas. Hay una prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Y aunque usted lo diga, usted debe vivirlo y yo también. Porque a veces nosotros, no, es que es primero la familia. ¿Verdad? La familia. Entonces, por supuesto que Dios es el primero. Ese es nuestro verbo. Por supuesto que Dios es el primero. ¿Verdad que sí? Dios es el primero. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Sí, Dios es el primero. Estamos convencidos de que Dios es el primero. En su vivencia y en la mía, eso no es verdad. No siempre es verdad. No siempre es verdad. Lo primero es lo primero que usted hace. Entonces, esa es la expectativa en la que yo tengo que centrarme y ver, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Mi prioridad es Dios. Pero resulta que Dios no aparece, hermano, ni en las circunstancias, ni en medio de los pedregales. No, yo no veo a Dios ahí. Es que yo no puedo ver a ese Dios. No creo que sea Dios. No, es que Dios no es así. No, es que yo escucho gente. No, es que el Dios del Antiguo Testamento era terrible. El del Antiguo Testamento era terrible. El del Nuevo Testamento lo mató. Lo eliminó para que Cristo en usted fuera la única esperanza de la gloria. ¿Me parece? Pero ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos ocupados en encontrar, hermanos, algo que a veces no es la prioridad, la expectativa de Dios. Yo y usted tenemos que cumplir la expectativa de Dios. ¿Cuándo? Bueno, hermanos, cuando la preeminencia sobre todas las cosas las tenga Él. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Estos son, si se me permite decirlo de alguna manera, los que se sentaron en las conferencias bíblicas, en las reuniones locales, compraron cassettes, estuvieron ahí, recibieron la palabra de verdad, pero no la rechazaron. Ninguno dijo, no, eso no es verdad. No, ellos en cierta forma la recibieron porque oyeron sonidos, pues las vibraciones vocales llegaron hasta sus tímpanos e implantaron la verdad en ellos. Es más, experimentaron un tiempo maravilloso durante los primeros días y dijeron, esta es la verdad. Entonces, cuando el maestro se fue, cuando el sembrador se fue a sembrar a otro lugar, y como la tierra no era suficiente, no hubo fruto. Hermanos, no había nada malo en la semilla. El problema fue la tierra. Es estrictamente, hermanos, un asunto del corazón. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos buscar en la expectativa del Padre hacia nosotros algo más que motivación. Hermano, qué cosa más. Es de motivación en motivación como caminamos, hermanos. A veces no es el poder de la oración más que el poder de la motivación. Estamos moldeados a veces, y hermanos, y estamos llevando nuestra vida dentro de una expectativa que no es la expectativa del Padre con respecto a nosotros. Hermanos, y tratamos entonces, y ahí vamos, hermanos, y entonces nos hemos convertido en personas, hermanos, que decimos según nosotros, a mí nadie me manipula, a mí nadie me maneja. Y nos está manejando todo, hermanos, nos manejan las noticias. Hay gente que la deprime las noticias, hay otros que los deprimen diciembre, hay otros que lo deprimen no tener plata, hay otros, hermanos, es así. Y tenemos que estar buscando esas motivaciones, aló, porque seguro es para mí, pero aló, porque de verdad, aló, hermanos, ¿qué nos mueve? ¿Qué me motiva a estar comprometido con Cristo y su llamado? ¿Qué me motiva a mí vivir en expectativa de Dios? Hermanos, ¿cuál es nuestra prioridad? Su prioridad y la mía es lo que usted vive. Y ahí se la dejo. Usted tiene que saberlo. Y yo también. ¿Cuál es su prioridad? Es lo que usted siempre hace. Eso es prioridad. ¿Aló? Hermanos, se ven tan lindos. Algunos ya dormidos, pero se ven lindos.
La condición del corazón. El Padre tiene la expectativa de nada menos que el 100 por 1. Hermano, vea que el 30, el 60, esa no es la expectativa del Padre. Si usted cree, hermano, que al 30% usted más o menos se la va a jugar y al 60% usted como que la pasó, le cuento, el 100% es lo que Dios quiere. ¿Cuánto es lo que quiere el Señor? ¿Cuánto usted y yo le damos al Señor? ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Cuánto estamos dándole? Lo que pasa es que es un proceso. El 100% no lo llego a dar así. Yo paso por el 30, por el 60 y por el 100 por 1. Por eso nosotros somos todo ese tipo de terreno. Nosotros somos cada terreno. Ese es el asunto de la parábola. La parábola está escrita para que va como en un crescendo. Sí, hermano. En un momento dado, usted tiene que reconocer, y yo también, que pasamos muchos momentos al 30%. ¿Cuál fue esa? ¿Cuál terreno es? ¿De ahí? A ver. Bueno. ¿Cuál es el primer terreno? Por ahí hemos pasado. Usted no podría negar esa verdad. Lo que pasa es que esta verdad hay que enfrentarla. Ese tipo de terreno fuimos. Yo espero que fuimos. Pero que no podemos volver ahí. Que no podemos seguir siendo esas personas que de verdad, hermano, por nuestro caminar, por nuestras formas, nosotros no dejamos que la palabra de Dios crezca de una forma adecuada. ¿Qué fue lo que pasó? Vienen las doctrinas, vienen las aves del cielo y se robaron la semilla. Sí hemos pasado por ahí. Yo sé de gente que tendrá que aterrizar algún día en una comunidad de fe en donde de verdad hay una palabra sana, pero es lo que menos se quiere. La gente no anda buscando, hay un montón de gente que anda sobre el camino, sobre esa parte, hermanos, y andan buscando cualquier cosa, cumpliendo las expectativas de aquello último. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último que está saliendo? Hay modas, hermanos, impresionantes que bueno, mejor no quiero entrar ahí. Pero al final, hermanos, tenemos que ver, ¿cuál es el 60%? Esa semilla, esa que cae entre los espinos. Sí hemos estado por ahí. Las circunstancias a nosotros a veces no nos gustan y renunciamos, decimos, estamos hartos de esto, ya no quiero más, ya no sé más, ya no quiero más. Y renunciamos y la semilla de la verdad se seca, ¿sí? Se seca. ¿Por qué se seca? Porque nosotros no nos paramos duros y firmes, no nos paramos en una administración del Espíritu de nosotros pidiendo y orando por lo que nosotros debemos de pedir y orar. Dejamos en la responsabilidad de la oración a otros, dejamos la marcha del Evangelio a otros. Somos nosotros, hermanos. Por eso es que la semilla no crece, por eso es que es entre espinos, lo ahogan los espinos. Y nosotros tal vez hemos pasado ya por ahí, digo yo. El 100 por 1. Yo creo que ese es nuestro terreno. Pero ese terreno no es un terreno al que se logra entrar o llegar porque usted es por una vivencia, hermanos. Esto es porque la semilla produjo, escondidos juntamente con Cristo, muertos y resucitados juntamente con Él. Una revelación de Cristo, es la revelación de Cristo, no es ninguna otra cosa. Pero ¿cuántos queremos? Porque para que Cristo sea revelado en mí, yo debo de desaparecer para que Cristo aparezca. Y eso es lo que a veces no queremos, o eso es lo que a veces nos cuesta más. Entonces, la condición del corazón del Padre. 30% al niño, 60% al joven, 100% es lo que regresa al Padre. Hermanos, Gálatas 4:1 dice lo siguiente: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Usted podrá decir, la ley ya así, ya la ley no me gobierna, pero yo le cuento que muchos caminan por la pura ley. 30%. Hay gente que es niña, mientras tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No hay ninguna diferencia. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, le está diciendo, bueno, ¿cuántas niñerías hay en medio de la iglesia? Es que a mí no me gusta porque es que a mí no me parece que sean las mujeres las que prediquen.
Es que a mí no me parece que así se tenga que cantar. No, es que a mí no me parece ese asuntico del diezmo. Es que a mí no me parece ese asuntico de orar de esa forma. No, es que a mí el asuntico de la lengua, hermanos, una pura niñería. Una pura niñería. Son niños, son esclavos, en nada difieren. Hoy gente se va, molesta. Es lo irónico de la vida, ¿verdad? Yo siempre pensaba en eso. Todo el mundo se va de las iglesias, pero el pastor no. Entonces, porque no les gusta y porque no nos pareció, pero nadie revisa si su corazón es un corazón de niño. Si su corazón es un corazón que no está trazando bien las escrituras. Porque cuando yo llego a la adultez, cuando yo llego a la madurez, cuando yo llego a ser un padre, no hay renuncia. Pero normalmente los niños y los jóvenes renuncian. Usted ve a los niños, hermanos, es una cosa terrífica. Los niños, si no les gustó, lo dejaron. Los jóvenes son iguales. Ve a los jóvenes hoy, los jóvenes de hoy. Póngales una carga, póngales un compromiso. A ver, ¿por qué cree que el sistema educativo de nosotros, psicologizado 1000 por 1000, los tiene así? Examen, ahora están ahí. Vamos a votar por el otro porque el otro va a quitar el examen de bachillerato. ¡Qué vagabundería! ¡Qué cosa más terrible! Es lo menos, siempre lo menos. Se alegran cuando no hay clases. Es una alegría. Está mal. Perdón, está mal. Está mal, hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a quitarnos nosotros que el día ese es para ir y aprender y estudiar y forzarnos y levantarnos temprano y decir gracias, Señor, por el estudio? Hoy qué dicha que no. Qué dicha que es feriado. Todo es así, hermano. Es vivir en un perfil, es vivir como los niños. La iglesia de Jesús tiene que crecer porque la expectativa de Dios es al 100%. Hermano, ¿usted cree que Dios se alegra porque usted viene al culto? Dave, solo pregunté. Pregunto, yo le pregunto. Por supuesto que sí, si no, no lo pone en la escritura. ¿Usted cree que Dios se alegra porque usted da? ¿Por qué? Porque la escritura lo dice. ¿Usted cree que a Dios le encanta oír su voz? Claro, porque así lo dice su escritura. ¿Usted cree que Dios inventó los días feriados? No. Descansó de sus hechos, descansó de producir, pero esperó la alabanza y la adoración de todo lo creado. El niño en nada difiere del esclavo. Entonces vea, hermano, hay gente que es esclava de sí misma, gente que es esclava de su propia teología, de su propia doctrina. Hay gente que usted, hermano, no cabe, no tienen cabida en ningún lado. Son esclavos de sí mismos, son esclavos de lo que piensan, de lo que creen. Y como la gente no cree como ellos creen, entonces hay algo que está mal. Entonces, hermano, eso es ser esclavo. Cuando el buen terreno da, recibe todo, hermano. Recibe todo. Recibe todo. Vea que el buen terreno hasta la mala hierba aguanta. Los tacacos. Y teníamos culantro, todo. Yo no tenía que ir a la pulpería, yo iba al cerco. A mí me mandaban. Y como era el más chiquitillo de 12, y a mí me tocaba. Vaya, a los chiquillos siempre me mandaban. Vaya, me mandaban. Vaya a la pulpería. Vaya. Pero ahí se producía de todo, hermano. En lo mismo, en usted y en mí, usted y yo, si no tenemos la capacidad de escucharlo todo, pesarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, usted es un niño o una niña espiritual. Porque entonces andás buscando solamente lo que quiero oír. ¿Amén? Bueno, parece que aquí voy. Atrapados en la búsqueda de la expectativa. Ahí es donde está, hermanos,
el punto en el cual nosotros tenemos que empezar a ver cuál es la condición del Padre con respecto a nosotros y la expectativa de nada menos que el 100 por 1. ¿Quiénes son aquellos a quienes el Señor va a mostrarles la plenitud de su salvación, la salvación y de su Hijo? ¿A quién es el que Dios va a revelar al Hijo? ¿Usted estaría pensando que es a usted? No. ¿Yo podría pensar que soy yo? No. ¿Quién? ¿Quiénes son aquellos y a quienes el Señor va a mostrarle la plenitud de la salvación? ¿Dónde está la plenitud de la salvación? ¿Qué se llama la plenitud de la salvación? Y no es buscar en un libro, en internet y saber qué es plenitud. Es una vida. Es la vivencia. Es la característica de mi comportamiento en medio de mi núcleo familiar, en medio de la calle, cuando manejo, cuando voy, cuando trabajo, en mis pensamientos, en mi vida, en lo que soy, en los deseos de mi corazón. Hermanos, ¿qué es lo que usted más desea en su corazón? Eso es usted. ¿Qué es lo que yo más deseo en mi corazón? Eso soy yo. ¿Qué es lo que yo más deseo y anhelo en mi corazón? Eso es mi prioridad. Y si en esto no se encuentra, es que Dios está metido, a veces lo hemos metido como en partes. No, vea, que sí, yo sí, pero el domingo sí es cierto que yo lo saco para el Señor. Eso se llama religión. Eso no funciona. ¿Quiénes son aquellos? Hermano, la Escritura a nosotros nos deja claros con respecto a esto. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo que se oye, sino la persona que lo está oyendo, hermanos. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la condición de su corazón? ¿Cómo saberlo? Si usted va al capítulo de Marcos buscando genuinamente, el Espíritu Santo lo va a llevar al terreno que usted representa. ¿Y qué cosa más linda es poder ser llevado por el Espíritu al lugar donde el Espíritu quiere llevarme para mostrarme las cosas? Ustedes vieron a Jesús resistiéndose porque el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto, ¿verdad que no? Se agradó Jesús. ¿Y por qué? Porque ¿acaso Jesús tenía que estar ahí? Si no es un momento antes donde una voz del cielo cayó y dijo, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco, inmediatamente el Espíritu lo agarra y se lo lleva para el desierto. Vea qué clase de amor de papá. Y algunos piensan como papás, no, a mi hijo yo no le doy algo. Hermanos, ay Señor Jesús. Usted a su hijo tiene que darle lo que su hijo merece. Y a veces su hijo merece, lo dijeron ellos, es que queda grabado y después me echan al pan y toda la cosa. Ay, hermanos, porque hay cosas en la vida, hermanos, de las que adolecemos hoy. Yo entiendo, hermanos, nos hemos equivocado mucho como papás y nuestros papás seguro se equivocaron más, pero qué buenos papás. Nos hemos equivocado en algún factor, hermano, en alguna forma. El Padre amado, el Dios de los cielos y de la tierra, agarró a su Hijo y lo llevó al desierto para ser probado. Y vino el tentador y le tentó. Y lo que salió de aquel Hijo del hombre fue solamente la palabra, la revelación del Padre en él. Qué bueno entonces es el desierto cuando el Espíritu de Dios te lleva al desierto. Qué buena es la prueba cuando Dios quiere probar de tu corazón para hacerte una persona mejor. Pero a veces hay iglesia, para no decir iglesia que está orando en contra de eso. Hay iglesias que predican en contra de que la pobreza es una maldición. Ni les aconsejo que vean enlace porque están pidiendo plata, hermano, a diestra y siniestra. Y entonces se malusa, hermano. Se malusa. Se malusa. Y nosotros tenemos que entender que el dar es una bendición. Pero fíjese dónde usted da, hermano. Fíjese dónde da. Usted tiene la responsabilidad, yo también, de dar. Pero también tenemos una responsabilidad de dónde damos. Porque si usted tiene una semilla de maíz aquí, tendrá que venir a recogerla la otra semana porque ahí no pasa.
Pero si usted agarra maízito, ¿verdad? Y lo va y lo siembra allá por esos lados de Pérez Celedón, Santana, Belén, ¿verdad? Ahí donde ahora viven los terratenientes, y lo siembra ahí el maicito, le crece esa mata. Terratenientes de allá, de esos lados, Pérez Celedón. Aquí hay gente de Pérez Celedón poderosa, que siembran el maíz, que siembran el café, que siembran la vida. ¿Ah? Hermanos, eso es verdad. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Dónde estamos sembrando? La expectativa de Dios es que usted tenga que sembrar en un buen terreno. Nosotros vamos a cumplir en septiembre 20 años. ¿Usted cree que eso sea un buen terreno? Un terreno que aguante 20 años por su pura misericordia y su gracia, es porque el terrenillo se la juega. Sabemos que es por gracia. Sabemos que no es un asunto de hombres esto. Aquí ningún hombre ha logrado sostener esto. Por aquí han pasado cientos. Si vinieran todos, tendríamos que ser como 3 pisos y seríamos una iglesia inmensísima. Sí ha pasado gente por aquí. Un día yo haciendo el recuento me cansé de contar. Hermanos, pero al final estamos los que estamos. ¿Quiénes son a los que Dios va a revelar a su Hijo? No es al oidor casual. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón está vuelto a las cosas espirituales y no al espiritual. Entonces, no es un asunto de las cosas espirituales. Usted podrá saber muchas cosas espirituales, pero el punto está que el corazón está vuelto a cosas espirituales, pero no al espiritual. Y el espiritual es Cristo. Las cosas espirituales nos funcionan, son reglas del juego, son aspectos, pero en el momento en que yo saque de algunas de las cosas, si usted y yo seguimos poniendo sobreénfasis en algunas cosas que la Escritura dice, por eso es que mucha gente se confunde, es que todo el mundo dice que sí, que no está tan malo dar y lo acomodamos por aquí, lo acomodamos por allá, no, que es cantar y lo acomodamos por aquí, hermano, no, el punto está en el espiritual. ¿Quién me está guiando a mí? En mi énfasis, en la expectativa que Él tiene para conmigo. ¿Quién es el que a mí me guía, hermanos? ¿Quiénes son aquellos que el Señor va a revelar? ¿Quiénes son? Son los atrapados en la búsqueda de la expectativa de Dios. Son aquellos cuyos corazones se han vuelto para conocer al Señor. No es el oidor casual, hermanos, ni a los que vuelven sus ojos al cielo de vez en cuando, ni a los que desearían mejorar mientras continúan con sus vidas. Hay gente que piensa que va a seguir la vida. Algún día, así somos conocidos, no, un día estos cambia. Si ese chiquito cuando nació no le cambió, ya no le cambió. Usted tiene que ver qué hace para cambiar. No, yo creo que ahorita madura. No, hermano. El niño, mientras sigue siendo niño, no hay nada difiere del esclavo. Hay gente que usted no cambia. Y no cambia porque no conocemos la perspectiva o la expectativa de Dios en nosotros. A los que desearon ser mejores mientras continúan sus vidas, ni a los que han puesto un deseo en sus mejores cosas religiosas, ni a los que han puesto su corazón en logros de algo espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón está vuelto a cosas espirituales y no al espiritual. No es a estos a quienes Él va a revelar la salvación completa. No es a estos a quienes Él va a aparecer una segunda vez. ¿Qué dice Colosenses? Y ya lo leímos, ¿verdad? 3 del 1 al 4. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Por lo menos. Nosotros hemos resucitado. Hemos resucitado porque hemos muerto juntamente con Él. Y la vida de nosotros es Cristo. ¿Quién es la vida de nosotros? Es Cristo. No es mi vida. Mi vida solamente es parte, es algo de lo que yo debo dejar, hermano. Yo debo de insistir en que Cristo en mí siga siendo revelado. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, verso 28, y vamos a buscar Isaías. Vamos a buscar esos textos. ¿Para qué? ¿Qué dice? Es para aquellos cuyos corazones se han vuelto para mirarlo a Él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, en el verso 28? Lea duro, hermana. Vean esta última parte. ¿Cómo va a aparecer Cristo la segunda vez?
sin relación al pecado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que Cristo volverá la segunda vez sin relación con el pecado. No es un asunto, Él ya no va a venir a pagar un sacrificio. El pecado, hermanos, ya tiene que ser un asunto que quedó atrás, hermanos, de nosotros. Pero ¿por qué se insiste? Seguimos a veces insistiendo en que sí, cierto, es que difícil es dejar de pecar. No, hermano, no es difícil dejar de pecar. Lo que usted y yo tenemos que hacer es tener ese intercambio y la perspectiva diferente y vivir en santidad. Cuando usted y yo vivamos en santidad, el pecado no tiene lugar. Pero si usted está pensando que en relación con el pecado, Cristo no va a volver a aparecer. Él va a venir a aparecer por una iglesia. La expectativa de Dios es el 100%. Es una iglesia sin mancha. Es una iglesia sin arruga. No tiene nada que ver con el pecado. El pecado fue en la cruz del Calvario un día. Por eso Pablo dice, estamos juntamente crucificados con Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Cristo en mí no peca. Pero ¿por qué me cuesta buscar la santidad? Necesitamos cumplir la expectativa de Dios. ¿Qué dice Isaías 66, verso del 1 al 2? Bien duro. Ajá. ¿A quién le va a revelar al Hijo? Aquel que Él mira ¿a quién? Al que es humilde de corazón, hermano. ¿A quién va a mirar? Dice, aquí está, miraré a aquel. Esta es la mirada de Dios y la palabra aquí se entiende como una mirada al alma. Cuando la Biblia dice, alza tus ojos, está usando el mismo término y la definición del término alzar es levantar, elevar su alma a regiones más altas. Esta es la mirada del alma, hermanos. Es lo que Colosenses 3 nos estaba hablando. Hermanos, ¿y qué dice Génesis en el capítulo 13, verso 14? Hermanos, es lo mismo. Vean, yo no sé quién lo tiene, si lo tienen, si no yo se lo leo. Sí. ¿Saben qué, hermanos? Y yo lo voy a decir, y se lo voy a decir con todo mi corazón, y ustedes ya me conocen casi por 20 años la mayoría. Pero aquí hay una palabra profética en esto. Usted sabe que a mí no me gusta hablar mucho así, pero cuando es. Y la palabra está aquí en esto. Mientras yo estaba trabajando este material, y el Espíritu me colocó ahí, y esto es para usted, hermano. Y la palabra específica es, mira lo más lejos que puedas. Mira lo más lejos que puedas. Esto fue lo que le dijo el Señor a Abraham. ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo a Abraham? Levanta tus ojos. ¿Y qué? Y mira, ¿qué? Lo más lejos que puedas. ¿Y qué fue lo que le declaró después el Señor? ¿Qué le dijo? Todo esto te lo daré. La expectativa de Dios para nosotros como iglesia está trazada sobre esto. Porque, hermanos, nosotros estamos muy mirando aquí. Ay, que mañana es el lunes. Qué pereza el lunes. Eso es aquí. ¿Por qué no mirar allá, hermano? Míralo más lejos. Míralo más lejos. Mira que la circunstancia que usted está pasando no es solamente una circunstancia por una circunstancia. Si usted puede mirar de lejos, tu circunstancia se va a componer en el tiempo, en el mirar allá, en el propósito de Dios. Las circunstancias no están pasando por casualidad. Cuando usted está viviendo y lo que usted está haciendo, el momento histórico que usted está viviendo, hermano, no es casualidad, es parte del plan y del propósito eterno. Pero si usted lo mira de lejos, usted se turba, su semilla se ahogará entre los espinos. Si usted lo mira de lejos, que Dios de verdad tiene allá reservado para usted algo distinto, usted se muere, su semilla no crece.
El sol la ahogará. Mira allá. Mira la eternidad. ¿Por qué estamos tan afanados con nuestra vivencia aquí y ahora? Eso nos ha sacado del propósito y del plan eterno del Padre. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros insomnios tienen que ver con el mañana? Nunca con el futuro. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, allá, reservada en los lugares del cielo. Somos una iglesia cumpliendo la expectativa del Padre si logramos mirar allá. No es casualidad. ¿Usted cree que usted está viviendo eso por qué? ¿Porque soy insalado? ¡No! Usted está viviendo lo que está viviendo porque Dios también tiene propósito en medio de esto y te va a formar y va a sacar de ti gloria y va a sacar de ti lo que Él quiere sacar y va a sacar de ti la expectativa y la esperanza de la gloria. Mira más allá, mira más allá. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira más allá. La expectativa del Padre se tiene que cumplir. Hermano, mira lo más lejos que puedas. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18 dijo lo mismo. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo. Dice, aquí está, hermano, esa es la mirada del alma. Dios buscando atraernos a su mirada, buscando atraernos a la confrontación cara a cara con Él, mirándonos a los ojos. Esta es la mirada que transforma, la mirada que ilumina, la mirada que cambia, la mirada que trae mucho fruto. Dios está buscando atraernos a su corazón y a su propia expectativa, hermano. Dios nos quiere ver cara a cara. Y entonces lo que vivamos aquí nos funciona. ¿Qué salado yo? Es que no me sale nada bien. ¿Por qué, hermano? Porque, no, hermano, mira a Cristo en medio de eso. ¿Usted dónde está? ¿En qué situación está? ¿Cuál es su circunstancia? Yo tengo tanto tiempo y yo siempre he querido tener aquí, tener allá. Pero mira de lejos. Mira de lejos, hermanos. Y yo sí les digo, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Y no tienen que dar nada. Pero es una palabra profética de Dios. Mírate allá. Usted está ahí. Es que yo aquí me gustaría vivir más solita en una casa así. Estoy viviendo ahora que, no sé, ahí un poco incómodo, un poco ahí con, no sé, con mis papás, con mi suegro. Eso está terrible. Con mi suegra. No, hermano, no es terrible. Esto solamente es algo que Cristo en usted será formado. Y yo se lo digo en el nombre de Jesús. Si usted logra ver y yo logro ver en medio de la situación, en medio de la circunstancia, a Cristo, y puedo mirar más lejos aún, yo veré su gloria.